Darles la introducción a Javier y Nuri, que hoy tienen una linda enseñanza para nosotros. Buenos días para todos. El Señor les bendiga. Bueno, primeramente les quiero felicitar porque al igual que los sabios del Oriente que vimos hoy, atendieron al llamado del Señor, ¿no? En lugar de estar allá viendo la final del Mundial, entonces más importante para nosotros es venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar en materia. El título de la enseñanza es La más desafiante pero certera travesía. La más desafiante pero certera travesía. Y vamos a iniciar, vamos precisamente a recordar, porque pues la verdad es estos temas, estas referencias históricas que tenemos, ya el pastor hace 2 años nos había él comentado algo al respecto. Vamos a revisar la palabra en Mateo 2 del 1 al 7. Mateo 2 del 1 al 7. Dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Entonces vamos a seguir analizando quiénes eran estas personas, estos sabios del oriente. Mateo 2, 1, el libro de Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, en la versión Biblia lenguaje actual, dice así: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos de rey Herodes, he aquí unos magos del oriente. Entonces ahí se está refiriendo a ellos como magos del oriente. Llegaron a Jerusalén diciendo, y bueno, ahí lo que continúa el versículo. Igualmente en Mateo 2, 1, pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Entonces vemos que en una versión nos habla de magos del oriente, en otra versión nos habla de unos sabios del oriente. Sabemos que venía del oriente, ¿cierto? Pero no sabemos si eran finalmente magos o sabios. Entonces nos pueden surgir con respecto a eso varias preguntas. La primera, finalmente eran reyes, eran monarcas, eran magos, eran embajadores o astrólogos, ¿eran 3 reyes o eran más? Entonces vamos precisamente a analizarlo. El término exacto en griego es el término magoi, y se refiere a sabios estudiosos de las ciencias de la navegación y el cálculo del tiempo por medio de las configuraciones estelares y fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? Es decir, en esos tiempos analizaban la filosofía, la astronomía, y ellos eran personas pues que buscaban la sabiduría de esa manera, ¿sí? A través de los fenómenos de la naturaleza. Pero entonces no nos referimos a magos como aquellos que practican artes mágicas o el ilusionismo, ¿cierto? Sino aquellos que precisamente eran sabios de la antigüedad y también se dedicaban al estudio de la sabiduría, buscaban ser sabios. Obviamente provenían del oriente, eso es lo que tenemos claridad. En el libro de las cavernas, escrito en el siglo IV por Efrén el Sirio, encontramos allí en ese libro, si podemos ver la presentación, vemos el libro, ese es el libro de las cavernas, y encontramos las genealogías patriarcales, es decir, toda la genealogía de Abraham, toda la genealogía de Noé. Y en ese libro habla
que efectivamente los magos, los reyes magos, los sabios del oriente venían de Arabia, específicamente de un monte llamado Nud. Y afirma en ese libro que no eran 3, eran 12. Nosotros asociamos 3, ¿por qué será? Por los regalos, ¿verdad? Eran 3 regalos, asociamos que eran 3, pero realmente eran más. Eran, pues lo que dice el libro de las cavernas es que eran 12. También en el siglo III encontramos un libro que se llama La leyenda dorada, escrito por Santiago de la Vorágine. Y allí en ese libro aparecen descripciones con nombres, y ahí ya a partir de ese libro los encontramos con los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar. Este libro no es totalmente histórico, este libro tiene leyenda, ¿sí? Pero ahí entonces empezó la referencia acerca de sus nombres. También, y este es un libro muy importante ya que es escrito por el teólogo Dwight Longenecker, se llama El misterio de los magos. ¿Sí? Ahí lo podemos ver, El misterio de los magos. Y precisamente este teólogo lo que nos comenta es que los identifica a los 3 reyes magos como pertenecientes a la tribu de los natabeos, ¿sí? Ellos constituían el antiguo pueblo ismaelita, es decir, descendientes de Ismael, es decir, ¿hijo de quién? De Abraham, ¿verdad? Entonces eran pertenecientes a ese pueblo, establecida en el oriente, donde antes estaba Babilonia, y ahora es Irán y Arabia, ¿sí? Entonces ahí vamos descubriendo o recordando quiénes eran y de dónde venían. Así es que ese desafío, como lo veíamos en el sketch, representaba una ardua travesía, y lo podemos ver a través del siguiente mapa. El desplazamiento que ellos tenían que hacer, entonces ahí los vemos de muñequito rojo, verde, naranja, azul, y ahí vemos a Belén. Entonces efectivamente representa un recorrido no inferior a los 2.500 kilómetros en camello, ¿no? O sea, no iban en automóvil ni en avión, en camello. Entonces, analizando todas estas cosas y también a la luz de la palabra, podemos apreciar diferentes aspectos. Lo primero era que eran personas de influencia intelectual, económica, ¿verdad? Eran personas que posiblemente tenían súbditos, personas a su cargo, que posiblemente tenían poder, pero como ellos con ese llamado se despojaron absolutamente de todo, ¿cierto? Dijeron, no, hay que atender al llamado. Ellos ya habían escuchado las profecías y dijeron, es necesario iniciar la travesía, una travesía que no duró días, ¿cierto? Que no duró meses, incluso pudo llegar a durar años, ¿sí? Y ellos finalmente no desmayaron. Yo me imagino que obviamente tendrían que improvisar un lugar donde dormir, ¿cierto? Improvisar un lugar o cómo comer, ¿cierto? Cómo, pues todas sus necesidades físicas, cómo las vamos a hacer, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia claramente, pero lo interpretamos. Pongámonos en ese lugar donde dicen, bueno, tienes que caminar, ¿cierto? Llevar solamente lo que tengas a la mano, con la sencilla razón de que se va a cumplir una promesa. Entonces vemos que ellos avanzaron en la travesía desafiando la dificultad. Vamos a leer por favor en el libro de Mateo capítulo 2 versículos del 9 al 11 hasta la parte A. Mateo 2 del 9 al 11 dice así: después de oír al rey siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. ¿A dónde llegaron? A la casa, no llegaron al pesebre. No llegaron al pesebre, ellos llegaron ya cuando José y María estaban instalados en una casa, ¿cierto? Ya estaban allí.
Y muchos estudiosos de la palabra dicen que posiblemente pudieron llegar ya cuando el niño tenía la edad de 2 años. Entonces estamos hablando de una promesa de cientos de años antes de que Jesús naciera y cómo nació, y ellos siguieron su travesía, ¿cierto? Preguntémonos, ¿será que nosotros tendremos esa clase de fe? Ellos no eran del pueblo de Israel, ellos venían de otra tribu y aún así tuvieron una fe valiente para avanzar. ¿Cuál promesa? La que está, pues una de las tantas, está en Miqueas capítulo 5 versículo 2, que dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Entonces aquí ya la palabra, la promesa decía que en Belén nacería el Salvador, cientos de años atrás. En el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, dice: lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel. ¿Quién proclamó esto? ¿Ustedes sí se acuerdan de Balaam? Cuando Balac le dijo que maldijera al pueblo, y empezó en la Biblia lo encontramos como oráculos, porque Balaam era un profeta. Y en lugar de Dios, el Espíritu de Dios le impedía que lanzara maldiciones, y por el contrario lanzó fue una promesa. Desde tiempos de Balaam, ahí vemos cómo habían promesas registradas en la Biblia, y frente a eso fue el suficiente motivador para poder avanzar en esa travesía que ellos tenían que hacer. Ahora quería invitarles para que nos hagamos preguntas, cada uno hagamos preguntas de reflexión. La primera es: ¿será que nosotros podemos adorar a Jesús en medio de la hostilidad? ¿Sí? A veces podemos estar cómodos, ¿cierto? Humildemente en nuestros hogares, pero de manera cómoda. ¿Sí? ¿Será que si Dios dice hay que adorar más allá, ¿cierto? Hay que ir, tienes que despojarte de lo que tienes, ¿lo haríamos? ¿Sí? Ahorita que estamos aquí precisamente en este precioso lugar que para todos nos ha representado un tiempo mayor, una distancia mayor, ¿verdad? ¿Será que seguiremos, y los que están conectados allí por el internet, de avanzar en esos desafíos que Dios nos pide? En medio de la escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay conflictos, cuando hay limitaciones, con cualquier dificultad que se nos presente. Segunda pregunta: ¿creemos realmente que si venimos aquí a adorarle, Dios nos va a bendecir, aun cuando represente dificultad? ¿Cierto? A veces podemos pensar: no, tengo escasez, y me pareció maravilloso el testimonio de Blanca Nubia, porque a pesar de esa situación que está viviendo económicamente, la vemos siempre aquí, 6:30 de la mañana, viniéndose para estar aquí, servir, ¿cierto? Pero a veces cuando tenemos nuestra fe pequeña podemos decir: no, es que me hace falta para mis transportes de la semana, pero sabemos que venimos y Dios asimismo nos va a recompensar, ¿cierto? Nos va a bendecir. Entonces esa es la clase de fe que nosotros tenemos. Podemos adorar al Señor aun cuando el panorama se ve incierto, cuando tenga deudas, cuando mi tiempo a veces sea limitado. Esas son las dificultades que se nos pueden estar presentando a nosotros en medio de la enfermedad, como contaba también Brian y Geraldine, con su niño enfermo, pero yo siempre los veo acá dispuestos a servir, porque tenemos la fe que si nos entregamos a sí mismo, Dios nos va a bendecir, porque cuando hay enfermedad, ¿qué dinero puede comprar eso? ¿Cierto? Solamente la mano de Dios que nos puede levantar. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto. Ellos se desafiaron en su travesía a pesar ¿de la qué? Dificultad. Ellos dijeron: sí, lo vamos a hacer, y vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Vamos a ver otro aspecto. Entonces, vemos que los sabios del Oriente se constituían en personas intelectuales, ¿sí? En estudiosos de las ciencias, ¿sí? Vemos aquí el mago representado por mi esposo, que era el cachaco, ¿sí?
quería tener logros personales, ¿sí? Pero como la promesa dijo, no hay que ir, perdóneme, realmente, ¿sí? Para eso es que nos hemos preparado. Entonces ellos desafiaron su razón, sus cálculos, sus números, ¿cierto? ¿Cómo así que personas de la ciencia y se afianzan en la Biblia, se afianzan en una promesa? A hoy eso parece loquísimo, pero sí. Y es que ¿cuántos sabemos que la Biblia es el libro que más evidencias científicas tiene? La Biblia soporta la ciencia. Y ellos cómo desafiaron su razón y dijeron, ellos no se pusieron a calcular, bueno, al principio dudaron, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo en camello? No, eso nos vamos a demorar tanto, pero finalmente dijeron, hagámosle y allá vamos a llegar, ¿sí? De manera jocosa como esa parodia, pero yo creo que muy posiblemente estuvieron en circunstancias de esas, ¿sí? Por ver el cumplimiento de la promesa de un Salvador. Vamos a revisar otra de las promesas en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El profeta Isaías fue el hombre usado por Dios para traer mayor palabra al mundo acerca de la venida de Jesús, y eso fueron 700 años antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? Muchos años antes. Y para ellos fue completamente suficiente razón para decir, vamos a ir a adorar, ¿cierto? Como hombres intelectuales, como hombres que tenían cierta influencia en ese campo. A veces podemos tener una idea tan minúscula de Dios, de decir, no, pues Dios sabe de adoración, Dios sabe de su palabra, Dios sabe de la creación, Dios sabe de hermenéutica, de teología, ¿cierto? Pero de cosas de tecnología o de economía o de eso, pues, ¿cierto? Pero sobre Él reposa absolutamente toda la sabiduría que existe. Llámese alguna cuestión matemática o administrativa, sobre Él reposa toda la sabiduría. Y a mí me gusta mucho escuchar los testimonios que a veces de su trabajo tiene mi esposo, porque él, gracias a Dios le ha dado una gracia especial en su trabajo. Y él muchas veces, sus compañeros, su jefe les dice, oye, ¿cómo hiciste para planear este proyecto? Él trabaja en el área de tecnología. ¿Cómo hiciste para planear este proyecto? Pues que se veía en una dimensión muy grande, ¿sí? Y él finalmente lo que dice es Dios, ¿sí? A mí no se me había ocurrido antes, pero ora y Dios le da una gracia y de esa misma manera crea estructuras para otros proyectos. Y él dice, quedo asombrado porque es Dios, ¿sí? Dios involucrado en manejar proyectos de tecnología, sí, ¿cierto? Es que a veces tenemos una idea minúscula de Dios y creemos que nuestros planes y nuestros conocimientos son mejores. Allá de orar Dios, ¿cierto? Pero se nos olvida que sobre Él reposa toda la fuente de sabiduría que existe. Amén. Adoremos a Dios precisamente por eso. Gloria al Señor. A mí me gusta mucho un gran científico, Albert Einstein, porque él decía, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Entonces, finalmente, ¿quién está en los orígenes de toda la ciencia? Dios. Y muchas veces en su entrevista decía, estamos tratando de interpretar todo ese código que Dios ya ha dejado. Pero a veces, cuando Dios nos regala un poquito de sabiduría, porque solo un poco de su sabiduría, ya nos creemos, ¿cierto?, muy intelectuales. Y empezamos a entronar la razón y la fe a menguar. Ese no fue el caso de los sabios del Oriente. Como hombres de ciencia, hombres intelectuales, dijeron, nuestra fuente es la Biblia. Y somos hombres de fe y vamos a actuar por una promesa, por la promesa que el Señor nos ha dado. Preguntas. ¿Reconocemos que nuestros talentos, capacidades, habilidades son para adorarle a Él más que para nuestra propia satisfacción personal? Dios permite que estudiemos, Dios permite que nos capacitemos, Dios permite que ascendamos en una empresa,
Pero a veces se nos olvida que esos son simplemente herramientas para glorificar ¿a quién? Al nombre del Señor. Y aún eso nos puede pasar en temas de la fe también, ¿cierto? A veces, y es hermoso cuando nos esforzamos en leer la Biblia, en aprender de teología, de todas aquellas cosas, hermenéutica, escatología, bueno, todas aquellas cosas. Pero cuando perdemos esa fe y ese corazón de niños, ahí es cuando tenemos problemas, ¿cierto? Porque empezamos a envanecernos. Y se nos olvida que debemos volver a los orígenes, de entregarnos y de tener una fe genuina para nuestro Salvador. Pregunta, ¿cuáles son los motivadores que tenemos cuando ingresamos a un estudio? Los chicos que se graduaron, que están a punto de graduarse, que quieren ingresar a la universidad, ¿cuál es el motivador para ingresar a una carrera? ¿Cuál es el motivador por el cual yo busco un ascenso? ¿Sí? ¿Cuál es el motivador por el cual involucro a mis hijos en un programa educativo? ¿Ser mejores que otros? Hace poco estábamos, pues yo soy tutora de Better Human. Este año Dios me regaló el privilegio de acompañar a 3 preciosos chicos. Y entonces en sus evaluaciones, cuando les iba bien, mira Nori, mira cómo me fue, porque yo les califico y les muestro las notas de una vez y les muestro en qué cosas tienen que mejorar. Entonces, uy, sí, mire lo que me saqué. Entonces le dije, eso está muy bien, ¿cierto? Si es para servir al Señor con tus talentos, eso está muy bien. Pero si es para procurar ser mejor que otros, ahí sí, entonces ahí sí se quedaron. Ven, ¿qué te faltó a ti? Ven, te ayudo. ¿Sí? Que entendieron que el tema era más servir. ¿Para cuál sistema, en función de qué sistema estamos? ¿En el sistema de este mundo o en el sistema del reino de Dios? En el sistema de este mundo, donde el que más conozca, el que más tenga fuerza, entonces es el que va adelante. O en el sistema de Dios que dijo, el que quiera ser primero, que se haga el último de todos y el siervo de todos. ¿Es para servir que lo hago? Entonces, pongamos en contexto esa posición, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué es mi intelecto? ¿Será que es para, al igual que los Reyes Magos, quienes avanzaron en la travesía desafiando su razón, desafiando sus motivadores y el anhelo de tener logros para este mundo? Bueno, vamos a ver otro aspecto aquí en Mateo 2, versículo 11. Dice así: cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces vemos que ellos también, además de entregar su vida, le trajeron al niño unos presentes. El pastor David Jeremiah, él es un teólogo, pastor, escritor. En su libro, ahí lo podemos ver en la presentación, en el libro titulado ¿Por qué el nacimiento de Jesús? 25 razones por las cuales celebramos el nacimiento de Jesús. Él realiza esas 3 reflexiones. Ustedes se han preguntado, yo antes me preguntaba, pero no, la verdad, como preguntaba María, bueno, bueno, el oro chévere porque de pronto se podía vender y tener cositas para el niño en esa escasez, pero y la mirra, ¿cierto? O el incienso, uno decía, pero ¿cómo por qué o para qué? Entonces vamos a leer precisamente al respecto. El oro, dice el pastor David Jeremiah, es un regalo que no necesita ser explicado. En todo el mundo el oro era el oro era deseado como el más precioso de los metales, era la pauta con la que se medían todas las demás riquezas. Por eso el oro simboliza la cualidad de la realeza. Solamente como partícipes de una revelación divina, estos visitantes, es decir, los reyes de un mundo pagano, serían capaces de postrarse a los pies de un niño campesino. Tremendo. Los reyes, los sabios, y se postraron delante de ¿quién? De un bebé campesino, humilde, común como cualquier otro, en una pequeña aldea, y reconocerlo como rey. Sus antecedentes
y el largo viaje mostraban su entrega, la de los magos. El oro como regalo era la prueba de su actitud de sacrificio. Y le entregaron el oro, no el loro, como lo vimos, no. El oro, ¿sí? Se lo entregaron porque significaba realeza. Yo pensaría que incluso José y María de pronto nunca lo vendieron, si nos conservarían esas cosas como recordatorio de parte de Dios de quién era su hijo. Ahora hoy vamos a ver el incienso. Vamos a ver el incienso. ¿Qué tiene el incienso? Dice: una deliciosa fragancia, un aceite sagrado, familiar a cualquiera que viviera cerca de Jerusalén. Inhalar su olor acre. El olor acre es un olor fuerte, áspero, picante. Recordaba una visita al templo. Al esparcirse la fragancia, sugería la presencia pura y hermosa de Dios entre la comunidad de creyentes. Su nombre significa blancura y simboliza la pureza. Solamente los sacerdotes podían hacer una ofrenda de incienso y solamente Dios. Pero en Jesús todos los hombres y mujeres se convertirían en sacerdotes. Todas las personas podrían caminar audazmente en la presencia de Dios y no se necesitaría ningún templo. Si el oro era un regalo que manifestaba majestad, el incienso habla de divinidad. Y tal vez esto haya ayudado a María y José a recordar que la presencia de Jesús les debía causar asombro. Decir: sí, es mi hijo, pero es el Hijo de Dios, ¿sí? Es el Rey, pero también es el Dios, el sacerdote, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cada vez que veían la mirra. Y vamos a ver entonces la mirra. Dice: es el aceite de la unción para embalsamar a los muertos. Era el último olor asociado con un ser amado. Era la promesa, el aroma de un duelo. Los sabios lo trajeron porque además de ser un precioso ungüento, era un regalo valioso en cualquier lugar. La siguiente ocasión en que le ofrecerían mirra a Jesús sería el lugar llamado el Gólgota, y significaba su muerte para darnos su salvación. Eso representaba la mirra. En Apocalipsis dice que cuando Él vuelva solo le vamos a presentar oro e incienso, pero mirra ya no, porque Él ya hizo su sacrificio en la cruz. Gloria a Dios. Entonces vemos lo que significaban esos tres detalles. ¿Valía la pena la entrega de estos hombres? ¿Valía la pena el sacrificio? Entonces también vemos que estos elementos no eran poco valiosos en la época. Eran elementos de lujo, y ellos quisieron darlo a ese niño campesino. Y aquí en este aspecto vemos a unos tres reyes magos que avanzaron en su travesía desafiando su egoísmo, desafiando el poseer bienes materiales. Dijeron: Dios lo vale todo. Ahora vamos con las preguntas. ¿Estamos dispuestos a poner aún nuestros bienes materiales para adorar a Jesús? ¿Estamos poniendo en práctica aquello que dice Lucas 12:15? El Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 15, donde dice: tengan cuidado, advirtió la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Y qué dijo Jesús? Repitámoslo: la vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes. ¿Estamos poniendo en práctica? Y es que hay cosas que definitivamente nos impiden dar. Por ejemplo, la incredulidad nos impide dar, la inseguridad nos impide dar, el orgullo, la idolatría. Al principio de los Reyes Magos les estaba ganando esto, su ídolo. ¿Si vieron el primero cuál era el ídolo? No, yo mejor me quedo acá, eso está muy difícil, yo no voy. El ídolo del segundo rey mago era: no, pero es que mis estudios, ¿cierto? Mi prestigio aquí como hombre de la academia, ¿cierto? Y el tercero era
la platica, no, pues yo no puedo descuidar mis negocios. Entonces, muchas de esas cosas pueden traernos motivos para no avanzar. Pero hay dos motivos importantes que los menciona el escritor Randy Alcorn en su libro Tesoros del Cielo. Y él dice, hay dos grandes razones. La primera es la ilusión, porque simplemente es una ilusión, de creer que la tierra es nuestro hogar, de creer que aquí nos vamos a quedar toda la vida. Y sabemos que aquí estamos como de paso, estamos simplemente de pasito. Y con ello, con esa razón, se deriva otra, que es el creernos dueños de la tienda. ¿Y quién es el que realmente es el dueño? Dios. Esas dos grandes razones son las que a veces nos pueden limitar para dar. Sencillamente aquí en esta tierra somos peregrinos, extranjeros. Este lugar no nos corresponde. Vamos a leer lo que la Biblia dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido todas las cosas prometidas. Más bien, la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿De quién estaban hablando? De esos hombres de fe, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Y ellos simplemente dijeron, aquí somos peregrinos. Mientras yo esté, voy a ser de influencia y voy a dejar legado, porque luego me voy a ir, aquí no vamos a estar. Pero ellos avanzaron, aun cuando sus ojos no vieron la promesa. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces tenemos la ciudadanía ¿en dónde? En el cielo. Hebreos 11:16 también habla de eso, dice, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. ¿Quiénes anhelan una patria mejor? Amén. El mundo está cada día más en colapso, ¿cierto? Cuando el Señor determine, pero debemos anhelarlo. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y preparó una ciudad. Jesús lo dijo, ¿cierto? Me voy para preparar morada para cada uno de ustedes. Así es que tenemos una morada en el cielo. El problema viene, ¿cierto? Cuando decidimos quedarnos aquí, decidimos almacenar nuestros tesoros donde sencillamente estamos de paso. Cada día nos estamos acercando hacia esas bodas de Cordero, hacia ese momento cuando nos encontraremos con el Señor, ¿sí? Cuando nuestro novio el carpintero nos recibirá y habrán esas cosas que hemos sembrado, esas cosas que hemos labrado para el reino de los cielos nos van a esperar, nos van a estar esperando allí, ¿sí? Es como si por ejemplo te mandaran a una misión del trabajo, te saliera un negocio fuera de Colombia y te dicen vas a estar, pero vas a estar un tiempo, eso es temporal, es un tiempo, ¿sí? Vas a poder trabajar, vas a poder, ¿sí? Tu familia incluso se va a quedar, tú eres el que vas a ir, ¿cierto? Tú trabajarías y ¿qué harías? ¿Comprarías cosas ahí o las mandarías para tu casa, donde realmente vas a estar siempre? ¿Cierto? Trabajaríamos pero para enviar, ¿cierto? Y de esa manera es que en función de eso es que debemos estar y permanecer en esta tierra, ¿sí? Diciendo, creyendo, sirviendo para poder recoger en el reino de los cielos, sabiendo que todo lo que damos a Dios, Él es bello porque nos lo va a devolver. Amén. Démosle la gloria al Señor por eso, por esas promesas maravillosas que Él nos da. Gracias, Señor. En el libro que les comento del pastor Randy Alcorn, habla de una experiencia maravillosa, o más bien que nos puede poner a reflexionar, y es acerca de un hombre multimillonario, que una vez lo vieron en un aeropuerto. Bueno, no sé específicamente en qué lugar porque estaba esperando su avión privado y estaba bastante exhausto y estaba malhumorado.
y le preguntaron que por qué estaba así. Y él confesó que la verdad se sentía muy cansado de trabajar y se sentía muy extenuado de estar en diversas ocupaciones y que había querido tener ese fin de semana para él, para su familia y para descansar, para no hacer nada. Pero lo llamaron que tenía que irse a atender unas reparaciones en su casa de la Florida y que era inevitable el viajar. A veces creemos que nosotros tenemos posesiones, pero a veces lo que vemos es que las posesiones nos poseen y terminamos esclavizados, esclavizados de ello. A veces podemos incluso sentir frustración cuando aquello terrenal o natural no se nos da, ¿cierto? Y estamos sirviendo a Dios, de Él debemos esperar grandes cosas, pero no vivir en función de eso. Eso es diferente. Sin embargo, tenemos una maravillosa noticia que además de todo lo que Dios nos ha dicho, su palabra, sus promesas, nos tiene el pastor, predicador y editor de revistas Hayden Wilson Tozer, quien vivió más o menos entre años 1897 y 1963. Dice: el dinero, y ahí yo involucré talentos, tiempos, capacidades, se puede transmutar en un tesoro eterno, o sea, se puede convertir. Todo eso que Dios nos ha dado, porque finalmente todo nos lo ha dado Dios, se puede convertir en un tesoro eterno, se puede convertir en comida para los hambrientos y ropa para el pobre. Puede mantener a un misionero ganando almas perdidas para la luz del evangelio y transmutarse así en valores celestiales. Toda posesión temporal se puede convertir en riquezas perdurables. Y aquí es importante poner atención a esta frasecita: todo lo que se entrega a Cristo es tocado de inmediato por la inmortalidad. Tú entregas eso a Cristo y eso trasciende hasta lo eterno cuando le entregamos, ¿verdad? Cuando lo damos, ¿sí? Dios no me prospera, y realmente Dios no nos prospera, no nos da talento, no nos da habilidades para mejorar nuestro nivel de vida y ya. Ese no es el propósito del Señor. Esa es que la añadidura. Él nos bendice para probar nuestro nivel y para mejorar nuestro nivel de generosidad, ¿verdad? Aun cuando obtenemos un estudio. Para eso el Señor nos bendice, y eso aplica para todos los estratos sociales, ¿cierto? No podemos decir: ah, no, eso es allá para los que tienen. Me fascina muchísimo aquella pasaje bíblico donde está ese lisiado en la puerta del templo y pasa Pedro, ¿no? Con los apóstoles y le pregunta, bueno, pidiendo limosna, dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Una oración, y el mendigo de una vez se paró. Entonces a veces limita: ah, no, como yo no tengo. No, Dios nos ha dado mucho y por eso tenemos que ser completamente agradecidos. Jesús y María lo demostraron. Ellos estaban en extrema pobreza, pero aún así cuando cumplió su tiempo de purificación, entonces presentaron 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, pero dieron, porque dar no es una condición de dinero, es una actitud del corazón. Amén. Entonces, realmente, como les decía, aquí somos administradores, aquí somos mayordomos, y Dios, como el buen rey, pues Él conoce nuestras necesidades, ¿cierto? Él no va a ser: usted, ¿por qué gasta para eso? No, Él conoce nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros anhelos, ¿cierto? Él anhela y se deleita en vernos bendecidos. El problema está cuando yo uso mi tiempo, mi dinero, mis capacidades para mí, y la línea de lo razonable se traspasa. Ese es el problema, ¿cierto? O si tú tienes una empresa y la empresa te da para viáticos, te da para comida, te da para que descanses, ¿cierto? Pero a veces se gasta mucho más, no, para lujos, para eso, pues obviamente la empresa te va a llamar la atención, ¿cierto? Si
si te identifican haciendo esas cosas. Igualmente pasa. Dios nos ama y nos quiere bendecir y nos quiere prosperar para hacer luz y nos quiere bendecir con estudios y todo ello para hacer luz. Pero ojo con esa línea de lo razonable, porque finalmente todo le corresponde a Él. La palabra dice que en Él somos, nos movemos y existimos. Tu vida y la mía le pertenece a Dios. ¿Cuánto nos alegramos por ello? Entonces alabemos al Señor porque tenemos un dueño maravilloso. Eso lo podemos verificar también en el libro de Isaías capítulo 43 versículo 7. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Para gloria de quién? Mía, ¿cierto? Y es que Dios es egoísta. Es que cuando somos para su gloria, tenemos la mejor expresión de nosotros mismos. Cuando estamos en función de su gloria, tenemos plenitud. Cuando todo lo hacemos para su gloria, tenemos mayor satisfacción, porque para eso hemos sido creados. Como el violín para dar esa hermosa melodía, como el tambor para dar esa melodía que resuena, pero para eso hemos sido creados. Que Dios nos ayude a mantenernos enfocados en ello. Yo los formé y los hice, termina Isaías 43, 7. Otra palabra es 1 Corintios capítulo 10 versículo 26, dice: porque el Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Juan capítulo 1 versículos del 1 al 14 dice, y este es pues el cumplimiento por excelencia de la promesa: en el principio ya existía el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, esa promesa, esa palabra, eso que dijeron desde nuestros patriarcas, ¿cierto? Esa palabra viva, hecha carne, eso fue lo que fueron a ver los tres reyes magos. Dice: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado ha llegado a existir. Ni tú, ni yo, ni nada de lo que vemos, sino es a través de Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de toda la humanidad. Entonces estamos en esta mañana recordando cuáles son nuestros inicios, cuál es nuestro origen. Y a veces el sistema del mundo, ¿cierto?, nos confunde, nos desgasta, nos aflige, pero nos olvidamos de ese bello inicio de quién venimos y a quién vamos a ir. Y precisamente estudiando esta predicación, Dios me recordó de esos inicios. Yo nací en un pueblo llamado Puente Nacional Santander, pues creo que varios, pues los discípulos, ovejas lo conocen. Nací en Puente Nacional Santander. Mis padres muy jóvenes, los dos de 18 años, entonces pues realmente tenían el noviazgo, terminaron y yo quedé con mi abuela, ¿sí? Porque pues ellas eran muy jóvenes para atender a esa responsabilidad. Y mi abuela, ya anciana, entrada en años, me dio lo necesario. Ella hacía lo que tenía a su alcance. Entonces ella arrendaba habitaciones a estudiantes que venían de otros pueblos a estudiar ahí, a la normal, que tenía una modalidad pedagógica, y el otro colegio técnico. Entonces venían chicas sobre todo a estudiar ahí, pues sobre todo atendía a mi abuela chicas, ¿sí? Y vivían ahí, ella les ofrecía alimentación, en algunos casos la lavada, eso era lo que hacía mi abuela, y con ello ella me daba el alimento. No recuerdo haberme acostado sin comer, la verdad no. Siempre había algo, así fuera un arroz con huevo, así fuera un arrocito con menudencias picadas, ¿quién las ha probado? Ricas, ¿sí? Ojalá el pollito criollo. Así fuera una mazamorra de dulce, sí, eso era lo que comías. Torrejas, las arapuelas de harina también, o a veces las paticas de pollo sudadas, que tienen buena fuente de colágeno. Pero nunca me acosté sin comer, nunca. No hubo para lujos, no, tenía lo necesario. Yo recuerdo que
A veces se me rompían los zapatos, pues fácil se llevaba al zapatero y así se remendaban 4 o 5 veces porque no había. A veces recuerdo que una tía me decía, vaya, pídale a su papá. Ay, para mí era no pongan a sus hijos a hacer eso. Hablen ustedes mismos con el papá o con la mamá, porque era tremendo. O sea, ver que mi papá se escondía y uno de niño, pues sí, anhelando con la ilusión, de pronto me va a decir que sí, me va a comprar los zapatos para el colegio, pero no, ¿sí? Eran otras sus prioridades. Bueno, la falda del colegio, me acuerdo, fue la misma todo el bachillerato, ¿sí? Entonces con un ruedo así, me la compraron en séptimo y cada año se le iba bajando. Bueno, ahí me sirvió, ¿sí? El lío era cuando me pedían materiales adicionales. Ay, Dios, eso sí, claro, mi abuela, no tengo para eso. Cuando yo estudié en un colegio técnico, entonces en la especialidad de electricidad, entonces allá veíamos electrónica y que el protoboard y que los condensadores y que los LEDs, no había para eso. Ay, Dios, ese era. Al principio me dijeron, me iban a enseñar cómo hacer una lámpara y yo llevé una lamparita viejita que por años había visto en la casa de mi abuela y yo la llevé toda contenta y el profesor me pegó un regaño. Me acuerdo de cómo se le ocurre traer eso viejo, pero era lo que tenía. Era la lámpara que me alumbraba. Entonces tuve para lo necesario, no para lujos, pero siempre vimos los vestigios y la misericordia de Dios ahí. Entonces, de esa manera yo me gradué. Tampoco, pues menos pensar en vacaciones, un centro recreacional o un hotel, por Dios, no, ni la necesitaba, ¿saben que no? Yo no me sentía que por eso tenía menos, no. Para mí el disfrute era venir de vacaciones aquí donde mis primos, a Bogotá. Yo venía a Bogotá de vacaciones. Y a Zipaquirá, donde otros primos como de mi edad similar y jugábamos. O cuando ellos iban, para mí era la felicidad completa. Pero para mí eso era suficiente. Ya cuando me gradué de bachiller, yo dije, me vengo a trabajar aquí a Bogotá. Trabajé 3 meses, 4 meses en la droguería de mis tíos, de mis padrinos. Dios los bendiga. Y con esa platica me fui para San Gil, Santander, donde está mi mamá y bueno, luego se radicó mi abuela allá a estudiar. Con ese dinerito que ahorré pude ingresar a primer semestre de tecnología de sistemas. No era lo que yo quería porque siempre me gustó el área de humanidades, pero era lo que había. Y pues recuerdo que mi tía dijo, pues estudie eso, así no le gusta y si le va bien, pues ya cuando tenga plata, pues estudie lo que quiera, porque esa profesora, ¿qué le van a pagar? Yo de chiquita jugaba rayada hasta las paredes jugando a la profesora, sola, porque además de chiquita me decían que no iba a vivir. Yo desde pequeña sufrí de asma. Entonces, Puente es un clima templado. A partir de las 4 de la tarde mi abuela me decía, usted no sale porque el sereno le hace daño. Mire por la ventana y cómo juegan los otros. Entonces pues yo me aburría de mirar en la ventana, entonces me ponía a jugar a la profesora, ponía unos muñecos y siempre quise ser profesora y cantante. Yo decía, esas 2 cosas voy a hacer cuando sea grande. Entonces estudié allá en San Gil con lo que podía y gracias a Dios me empezó a ir bien en la universidad. Trabajaba en el día ayudando a mi mamá como profesora de preescolar en un hogar infantil del ICBF y en la noche estudiaba. Y así fue, me pude graduar. Eso fue una herramienta para irme a trabajar a Bucaramanga, posteriormente aquí en Bogotá. Y me venía ya con el anhelo de decir, bueno, ya con esto, bueno, no me gusta mucho, pero pues ahí como que di pie con bola, entonces puedo, yo como que con esto puedo. Y ya entonces empecé a tener unas expectativas altísimas. Y yo dije, bueno, pues ahí ya puedo de pronto ascender y ser gerente y bueno, y ser una mujer ocupada. Yo soñaba estar ocupada y ahorita estoy ocupada y digo, ay Señor, ahorita estoy ocupada en otras cosas. Así, ocupada y seria y uy, ¿cierto? Así me soñaba yo.
Y empecé a trabajar. Dios también abrió puertas en diferentes empresas acá, me ayudó a tener habilidades, pero empezaron a pasar y a pasar los años y realmente de un mínimo pues nunca pasé. Tenía solamente para pagar mi habitación en la casa de familia donde vivía, inicialmente en el sur, luego hasta el 7 de agosto. Y empezó ya luego de 9 años a venir el cuestionamiento de decir, ¿por qué hago lo que hago? No tengo como para terminar mis estudios, no tengo nada, ¿sí? Realmente nada es mío. Y luchando y enferma porque varias veces me tocaba unos trabajos arduos, ¿sí? En la noche, en la mañana, trabajando toda la noche en data centers, con frío, en cuartos fríos, porque donde ponen los servidores tienes que mantenerlos con buen. Y ahí empezó mi salud a flaquear y empecé a sentir depresión y ya dije, yo definitivamente no sé qué hago acá. Para ese punto yo dije, ya no tengo sueño, ya no sé qué hacer acá. Y ahí fue cuando empecé y decidí renunciar. Me fui para Santander y cuando pensé la posibilidad, bueno, que eso es historia de otra predicación, irme de monja, yo dije, claro, eso es, pues no tengo un lugar. Si va donde mi mamá, es la casa de mi mamá con su esposo. Si va donde mi papá, a veces ni puedo entrar porque la esposa se disgusta. Mi abuela va a fallecer, ¿sí? Entonces, sentirme como arrimada, pensé, dije, pues es tal vez irme de monja. Y me fui para Santander haciéndole la plegaria al Señor, Señor, cámbiame la vida o yo tal vez no puedo seguir con esto. Y ahí fue cuando de manera hermosa apareció esa estrella. Esa estrella de Belén. Yo ya estaba dispuesta a renunciarlo todo, a renunciar a todo. Y mis primos, Dios los use. Pensemos cada uno quién será para nosotros esa estrella de Belén. Dios es un vecino, un hijo, ¿cierto? ¿A quién usó Dios como esa estrella de Belén? Y me invitaron a venir nuevamente a Bogotá, cuestión que yo no quería hacer, porque yo no quería luchar, porque yo no quería trabajar en vano, ¿sí? Porque estaba completamente desenfocada, no sabía cuál era, no sabía para qué Dios me había puesto en esta tierra. Y me dijeron, ven, pero vienes a darle una oportunidad al Señor. Ya teníamos 2 años de noviazgo con Javier, con propuesta de matrimonio a bordo, pero yo no estaba segura, pues no quería fracasar. Dijo, me voy de monja. Javier, pero te vas de monja o te casas conmigo. A veces llorando me decía, decide por favor. No, yo no más. Y finalmente me dijeron, ven, pero es a buscar al Señor, no un trabajo, no por un matrimonio, no por tener prestigio, dale la oportunidad al Señor. Y ha sido la más hermosa travesía que Dios me ha permitido tener. Gracias. Gracias, Señor. Realmente ha sido maravilloso. No me arrepiento. Dios permitió que un año después nos casáramos. Dios permitió que luego sirviera en la iglesia, porque yo tengo un llamado de servicio, de servir al Señor. Dios me ha dado el privilegio de servirle como Él desea. Y en medio de eso hemos visto muchísimos milagros y todo se ha resumido en la posición de dar. De dar, no ha sido porque seamos los mejores o los más capacitados, sino porque hemos estado dispuestos a entregar todo, el tiempo, los recursos que Dios nos ha dado, y Dios siempre nos ha dirigido a eso y nos ha sostenido en tiempo de enfermedad, en tiempo de aflicción. Ese es el gran secreto, no hay otro. Dios me guió a estudiar licenciatura en preescolar, lo que siempre había hecho ver hacer a mi mamá, lo que siempre había visto hacer a mi papá, que son ser docentes. Dios me dijo, ese es tu llamado. Ahora estar con los niños, y cada cosa que yo realizo, realmente le digo al Señor, ayúdame a hacerlo para tu gloria y para tu honra,
porque si fuera para un trabajo yo creo que la gracia perdería, la verdad. Pero cuando lo hago para Dios y sé que Dios me sonríe, yo digo, Señor, vale la pena. Y es de esa manera. Estamos dispuestos a entregar nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos, o preferimos aferrarnos a este mundo que un día va a pasar. Ahorita tenemos la hermosa oportunidad de entregar a Dios todo lo que somos a través de esas cartas de primicias. Nosotros también las hemos realizado, y aún en tiempo de crisis, una vez que estamos en una crisis financiera fuertísima, queríamos y anhelamos un ascenso para mi esposo, estábamos viviendo de tarjetas de crédito, y aún así dijimos, no vamos a dejar de diezmar, no vamos a dejar de ofrendar, no vamos a dejar de servir, vamos a avanzar. Y en una carta lo pedimos al Señor, y la respuesta de la empresa fue despido. Y entonces, ¿qué hacemos, Señor? Sirvan, servir. Me acuerdo que preguntamos, ahí dice, en la Biblia dice que los diezmos de todo. ¿De todo? Sí. Bueno, como cuando teníamos salario, lo íbamos a hacer. Y la maravillosa bendición de Dios no nos dejó esperando, y Dios ha abierto las puertas de bendición para mi esposo, aun cuando han existido periodos en que cada 3 meses le renuevan salario. Pero ¿qué nos fortalece? La promesa del Señor. Esa es la clave. No es porque seamos intelectuales, no es porque, gracias Señor, porque seamos los más sacrificados, a veces nos cuesta, pero vamos a la palabra y decimos, finalmente somos tuyos, Señor. Quisiera invitarlos a que nos pongamos de pie. Para finalizar en todo esto, recordé la historia de Giovanni di Bernardone. Giovanni di Bernardone era un hijo de un rico mercader de telas, Giovanni di Pietro Bernardone, y era un hijo de un rico mercader de telas, un joven conocido por ser pretencioso, por gustarle la moda, el estilo, por gastarse el dinero en banalidades. Y cuenta la historia que él, en sus protestas, tal vez en el momento, resultó en la cárcel. En la cárcel lo tuvieron preso y allí se enfermó. Y allí en la cárcel tuvo un encuentro con Dios, y él anheló servir. Y cuando salió de la cárcel, vio un mendigo y fue a la tienda de telas de su papá y dijo, voy a vender telas para darle a este mendigo. Y cuando el padre vio esa actitud, pues se asombró. No, pues ahora me va a desocupar la tienda, ¿sí? Ahora van a ir a desocuparme mi tienda. Y él lo que hizo fue quitarse todos esos vestidos de lujo, se le entregó al papá y dijo, renuncio a todo eso porque tuve un encuentro con Dios. Y es lo que conocemos como Francisco de Asís. Y lo recordé porque de niña, todos los días, yo estudié en un colegio de monjas, yo creo que desde ahí Dios empezaba a tocar mi corazón, y había una oración que todos los días en formación hacíamos. Yo no me acordaba de eso, pero el Espíritu Santo sí me acordó. Y la oración es así: Señor, y cada uno meditemos en esa oración, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, siembre yo perdón. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya oscuridad, déjame traer luz. Y donde haya tristeza, alegría. Esta parte final me gusta mucho. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es que recibimos. Perdonando es como tú me perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Y todo se trata de... No importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.